Ahora que vimos las meninges y aprendimos el espacio subaracnoideo, vamos a explicar la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de color transparente que baña a todo el sistema nervioso central, al encéfalo y a la médula espinal. Este líquido cefalorraquídeo circula por tres lugares distintos, para decirlo de alguna manera. Se encuentra en el espacio subaracnoideo, que lo acabamos de ver, era el espacio que se formaba entre la aracnoides y la pía madre, a la altura de las meninges. Circula por los cuatro ventrículos cerebrales, que también lo vimos estos cuatro ventrículos. Había dos ventrículos laterales, uno en cada hemisferio cerebral. ¿Se acuerdan que tenían forma de C y que estaban por arriba de los núcleos de la base? Por el tercer ventrículo, que se encontraba en el diencéfalo entre los tálamos, y por el cuarto ventrículo, que se encontraba por detrás del tronco del encéfalo y por delante del cerebelo. En realidad estaba entre la protuberancia y el cerebelo. Además de circular por el espacio subaracnoideo y por estos cuatro ventrículos, que son los ventrículos cerebrales, el líquido cefalorraquídeo circula por el conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo es un conducto que se encuentra en el centro de la médula espinal. Cuando dibujamos la H en la médula espinal de sustancia gris, justo en el centro estaba ese conducto del epéndimo por donde también circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo tiene una circulación unidireccional, ¿sí? Y en realidad no es que recircula como la sangre con el corazón, en donde el corazón bombea sangre y la sangre que parte del corazón vuelve al corazón y vuelve a salir, sino que el líquido cefalorraquídeo es unidireccional. Se produce principalmente en los ventrículos. De los ventrículos recorre el espacio subaracnoideo y el conducto del epéndimo y termina drenándose por el sistema venoso. Es decir, que se fabrica y se termina perdiendo a través de la circulación sanguínea o a través de la circulación venosa. Ahora se los voy a explicar más en detalle. Entonces, este líquido cefalorraquídeo es producido en su mayoría, para simplificar todos estos datos, decimos que en su mayoría es producido por los plexos coroideos. ¿Qué son los plexos coroideos? Son como vegetaciones, ¿sí? Como las vegetaciones que crecen en el campo, son como vegetaciones que crecen en la superficie de los ventrículos, en los dos ventrículos laterales y en el tercer y en el cuarto ventrículo. En esos ventrículos se fabrica la gran mayoría del líquido cefalorraquídeo. Ahora, lo que yo quiero que aprendan además es que ese líquido cefalorraquídeo tiene una producción continua, minuto a minuto. No importa la velocidad, acá dice que hay una velocidad de 0,35 mililitros por minuto, lo que equivale a que se fabrican 500 mililitros por día, es decir, que se producen en los cuatro ventrículos a través de los plexos coroideos medio litro de líquido cefalorraquídeo por día. Un adulto tiene 150 mililitros de este y se renueva cada 6 o a 7 horas. ¿Qué quiere decir? Que en forma continua, minuto a minuto, los plexos coroideos que se encuentran dentro de los ventrículos fabrican ese líquido cefalorraquídeo. Y una vez que fabricado, ese líquido circula por los ventrículos, circula por el espacio subaracnoideo y por el conducto del epéndimo y termina drenándose por el sistema venoso. ¿Por qué yo insisto con esto de que se fabrica minuto a minuto? Porque si algo obstruye la normal circulación de este líquido cefalorraquídeo, lo que ocurre es que el líquido, al seguirse produciendo y estar obstruido su circulación, se va a empezar a acumular, porque al no poder drenarse se empieza a acumular. Y cuando se empieza a acumular, estas cavidades que estamos viendo acá se empiezan a dilatar. Entonces se va a ver en los ventrículos laterales, ahora se lo voy a mostrar en imágenes, se puede ver uno que está más grande que el otro. Y eso ocurre porque de un lado está obstruido la circulación del líquido cefalorraquídeo y empieza a acumularse y no drenarse. Como continuamente se fabrica, eso que se va fabricando se acumula y va dilatando las cavidades y se pueden ir dilatando los ventrículos, ya sean los laterales, el tercer o el cuarto ventrículo. Bueno, espero que se haya entendido hasta ahí. La función del líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto es algo que ya habíamos adelantado en el video anterior. Una de sus funciones es mantener flotante al encéfalo, actuando como colchón o amortiguador dentro de la sólida bóveda craneal. Como veíamos en el gráfico anterior, el cerebro que está alojado dentro del cráneo termina estando en un colchón de agua. Por lo tanto, cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, ese líquido amortigua los golpes. Por otro lado, el líquido cefalorraquídeo sirve de vehículo para transportar nutrientes al cerebro o al sistema nervioso central y eliminar los desechos del mismo. Es decir, que sirve para el transporte de nutrientes y eliminación de desechos.
Bueno, y ya con esas dos funciones del líquido cefalorraquídeo está bien. El líquido cefalorraquídeo puede enturbiarse por la presencia de leucocitos o la presencia de pigmentos biliares. La presencia de leucocitos, que son glóbulos blancos, es decir, que hay pus. En el caso de que haya pus, tenemos una infección de las meninges. En este caso tenemos una meningitis, que bueno, ya en otro momento verán cuáles son los signos y síntomas de la meningitis. Bien, entonces ahora que aprendimos por dónde circula el líquido cefalorraquídeo y aprendimos cómo se forma en los plexos coroideos, en los 4 ventrículos cerebrales, vamos a estudiar en detalle cuál es este recorrido del líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces recuerden, vamos a checar un poquito la imagen, eh, recuerden que cuando hablamos de los ventrículos cerebrales teníamos esta imagen que estaba acá. En esta imagen decíamos que este que está acá con forma de C es un ventrículo lateral que tiene un asta o cuerno anterior que iba al lóbulo frontal. Esto pasaba por arriba de los núcleos de la base que estaban todos acá. Tiene un asta o cuerno inferior que va al lóbulo temporal y un cuerno posterior que va al lóbulo occipital. Acá estaban los núcleos de la base. Este es un ventrículo lateral y este que está acá, que se ve ahí sombreado, es el otro ventrículo lateral. Son los dos ventrículos laterales que se observa cuando se hace un corte tomográfico. Bien, entre ambos ventrículos laterales, acá está el tercer ventrículo, que estaba entre los tálamos. ¿Sí? Acá había un tálamo, del otro lado había otro tálamo, en el medio el tercer ventrículo. La comunicación entre los ventrículos laterales con el tercer ventrículo es el agujero, el agujero de Monro o el agujero interventricular que está acá, que hay dos, uno por cada ventrículo lateral. Del tercer ventrículo tenemos el acueducto de Silvio que comunicaba con el cuarto ventrículo, que este cuarto ventrículo estaba entre la protuberancia que quedaba acá adelante y el cerebelo que quedaba por detrás. Entonces, si vamos a repasar un poquito las estructuras que veníamos estudiando, entonces acá tenemos el cuerpo calloso, acá tenemos el trígono o fornix, y acá tenemos, acuerden, el diencéfalo, acá había el tálamo, era esto que estaba acá estaba, no, acá no se ve el tálamo, acá estaba el hipotálamo, el quiasma óptico, el tallo pituitario, la hipófisis, la epífisis, ¿sí? Todas estructuras que ya habíamos aprendido. Ahora, si acá ven sombreado, porque este corte pasa justo por el medio, acá lo ven sombreado, este es el ventrículo lateral. Y como justo el corte pasa por el medio y no pasa por los tálamos, esto que está acá es el tercer ventrículo. ¿Sí? En realidad esta es la cavidad del ventrículo lateral y esto que está acá es el tercer ventrículo. Este es el agujero de Monro. Esto que se ve ahí, estas son las vegetaciones que se llama plexo coroideo, que son las que fabrican el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto oscuro que ven acá corresponde al ventrículo lateral, que tiene su plexo coroideo y fabrica líquido cefalorraquídeo. Acá vemos el tercer ventrículo, con el agujero de Monro. Y este también tiene un plexo coroideo que fabrica líquido cefalorraquídeo, estaba entre ambos tálamos, en el diencéfalo. Acá vemos el acueducto de Silvio, que comunica con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se encuentra entre la protuberancia y el cerebelo. Y del cuarto ventrículo, ahora este agujero va a pasar al espacio subaracnoideo y al conducto del epéndimo. Si ven acá, esto representa las meninges y esto representa el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Entonces, del cuarto ventrículo, por dos agujeros que se llaman Lusca y Magendie, ese líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo va a pasar el espacio subaracnoideo y va a recorrer todo el espacio entre las meninges a la altura del sistema nervioso central, ¿sí? Tanto en la médula como a nivel del cerebro. Los agujeros se llaman de Lusca y de Magendie. Y de ahí, del espacio subaracnoideo, el líquido pasa a la sangre venosa y se termina drenando por el sistema venoso. Bien, ya estamos terminando con esto. Quiero aclararles dos cositas más. Hay algo que se llaman cisternas, con C se escribe la palabra. Cisterna significa, o son, para decirlo de alguna manera, los espacios ensanchados o los espacios más anchos de lo que es el espacio subaracnoideo. Por ejemplo, si miramos acá el espacio subaracnoideo, acá es delgado, pero acá es mucho más ancho. Esto es una cisterna, porque hay un espacio más amplio o más amplio de espacio subaracnoideo. Esta es otra cisterna. Esta que está acá es otra cisterna. ¿Ven que está más grande? Esta que está acá es otra cisterna.
Reitero, las cisternas son espacios más anchos del espacio subaracnoideo, ¿sí? Son espacios subaracnoideos agrandados, ensanchados. La que vamos a nombrar nosotros acá, porque las otras las van a aprender en tomografía, vamos a hablar de la cisterna magna. La cisterna magna se llama magna porque es la más grande, y es la que se encuentra por debajo del cerebelo y por detrás del tronco del encéfalo. Esta cisterna magna es la que comunica al líquido cefalorraquídeo que viene por los ventrículos o por el cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Y ya para terminar, a la altura de la sutura sagital, el espacio subaracnoideo termina formando unas lagunas de líquido cefalorraquídeo, que son estas, que se llaman granulaciones de Paccioni. Y estas granulaciones de Paccioni comunican con el sistema venoso, y ahí es cuando el líquido drena hacia el sistema venoso. Entonces, repasando porque fue mucho, el líquido cefalorraquídeo se fabrica y se produce en los ventrículos, en los 4 ventrículos cerebrales, en los ventrículos laterales, en el tercero y en el cuarto. Acá vemos un ventrículo lateral, productor de líquido cefalorraquídeo, con su plexo coroideo, el agujero de Monro, que comunica con el tercer ventrículo, que ya lo estudiamos, estaba en el centro del diencéfalo entre ambos tálamos. Ese tercer ventrículo también tiene plexo coroideo y de ahí que fabrica el líquido cefalorraquídeo, y de ahí el líquido cefalorraquídeo circula por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo que está entre la protuberancia y el cerebelo. El cuarto ventrículo también tiene líquido cefalorraquídeo y produce una porción de este, y a través de dos agujeros que se llaman agujero de Luschka y de Magendie, este líquido pasa a la cisterna magna, es decir, que pasa al espacio subaracnoideo. La cisterna magna está por debajo del cerebelo y por detrás del tronco, y una mínima porción de ese líquido pasa por el conducto del epéndimo, que era ese conducto que estaba en el centro de la médula espinal. Ahora, una vez que pasó por el conducto al espacio subaracnoideo, empieza a recorrerlo para abajo, ¿sí? No sé si ahí ven las flechas, va para abajo, después va para arriba, sigue subiendo, sigue su trayecto, lo ven, va todo el líquido cefalorraquídeo por el espacio subaracnoideo, por acá también, sube, sube, y cuando llega a lo que se llama hoz del cerebro, que lo vamos a ver en la clase que viene, a esta altura, a este líquido cefalorraquídeo que viene por acá, que es todo por el espacio subaracnoideo, justo a la altura de la sutura sagital, ahí se forman en este espacio subaracnoideo las granulaciones de Paccioni. Y esas granulaciones de Paccioni comunican a ese líquido cefalorraquídeo con el sistema venoso. Esta es una gran vena que pasa por acá, se llama seno venoso longitudinal superior, ya lo vamos a ver en la clase que viene, y en esta gran vena termina drenando el líquido cefalorraquídeo a través de las granulaciones de Paccioni. Entonces, como decíamos, se fabrica 0,35 mililitros por minuto de este líquido por acá, circula por todo el espacio, por los 4 ventrículos, por el espacio subaracnoideo, va hacia arriba, llega a las granulaciones de Paccioni y se va por la sangre venosa. Si esto se obstruye en algún momento, entonces lo que vamos a tener es una acumulación de líquido cefalorraquídeo y una dilatación de esas cavidades. Bien, voy a cortar este video y el último repasito lo hago en el próximo video porque si no queda muy largo.